quien dice hizo el universo. Yo quiero que se dé cuenta que Pablo dice que en los últimos días van a ser días difíciles. Se van a poder ver cosas, hermano, inimaginables, cosas que tal vez, hermano, no habían sucedido nunca. Ahora, ¿cómo saber cuáles son los últimos días? Esos días ahí aparecen, hermano, y dice que son los días cuando Pablo dice, ahora en estos últimos días nos ha hablado a través del Hijo. Quiere decir que el apóstol nos habla de que los últimos días comenzaron desde que Cristo vino, hermano, aquí a la tierra. La palabra últimos se dice eschatos o eschatos, pero eso implica que cuando lo voy a buscar, esos eschatos son los últimos días. Cuando usted y yo hablemos de escatología, hermano, eso nos habla ahí de lo final, los últimos, los postreros. Y entonces me di a la tarea, le voy a dar de dónde nace esta presentación del Evangelio. Nace que primero quiero conocer junto con usted qué nos va a tocar vivir en los últimos días. Y saber que desde dónde vienen los últimos días, desde que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Allí comenzaron los últimos días. Y entonces en el Nuevo Testamento, como en el Nuevo Testamento está la manifestación, hermano, del Hijo de Dios, del Verbo que toma un cuerpo humano, me puse a buscar la frase en los días de. Y entonces, fíjese que los primeros días que encuentro en Escritura son los días de Juan el Bautista. Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Ahora, quiero que se dé cuenta que, si no estoy mal, Juan el Bautista desarrolló un ministerio como de 6 meses, hermano, nada más. Su tarea fue prepararse, su tarea fue ser el vocero que anunciaba, hermano, la manifestación del Verbo. Su tarea fue como una voz que clamaba en el desierto. Esa voz que clamaba en el desierto, hermano, la gente hasta se confundía y le decían, ¿eres tú el Cristo? Y él decía, no, yo no soy. Yo solo vengo anunciándolo, yo solo bautizo con agua. Pero el que viene detrás de mí, usted sabe la historia, sabe los textos. El que viene detrás de mí, ese bautiza, ese sumerge en Espíritu Santo y fuego. Juan decía, hermano, que tenían que bajarse los montes y subirse los valles, porque su comisión era de preparación. Si usted puede ir apuntando, los días de Juan son días de preparación. Y eso ocurrió, hermano, cuando Cristo Jesús vino con relación al pecado. Le ruego que tenga un papelito ahí y que cualquier duda de este tema usted pueda irlo apuntando. Pero lo que me llama la atención, y por eso incluí los días de Juan el Bautista, es que me parece que esos días de Juan el Bautista, hermano, tienen que volver, porque tiene que haber un grupo, tiene que haber hermano, siéntase bien por esto, pero no lo digo con soberbia, sino con todo mi corazón. Tiene que haber una élite especial que anuncie, hermano, que prepare al pueblo cuando el Señor vaya a venir. Porque el Señor ahora va a venir, pero ya no con relación al pecado. Ahora el Señor va a venir, hermano, por su iglesia. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y es que fíjese que entonces los días de Juan, hermano, eran días de preparación para la venida del Señor. Él era como el medio de comunicación, la voz, hermano, que clamaba en el desierto. Pero me llamó la atención que él decía, es que el hacha ya está puesta. Él decía, son tiempos finales, el Señor ya viene y es tiempo de que la gente sepa que el hacha ya está puesta, hermano, sobre la raíz de los árboles. Y es que me llamó la atención porque, hermano, los que hicieron caso al mensaje de preparación, insisto, en los días de Juan, es la gente que pudo recibir a Cristo, hermano. Y note que cuando Cristo vino, lo recibía el pueblo.
Pero los de su oficio, es decir, los del oficio sacerdotal, los líderes, pareciera, hermano, que no, como que no lo podían captar. Y entonces él decía: ya está puesta, hermano, el hacha en los árboles. Y también me da la idea que todo árbol que el Señor no haya plantado, hermano, será desarraigado. Entonces, lo primero que vamos a ver y que nos va a tocar vivir, es más, nosotros no vamos a estar de espectadores, sino nosotros mismos, creo yo, que vamos a desarrollar una tarea como la de Juan. La de Juan el Bautista es preparar a la gente. Cristo viene, prepárese, las señales están cumplidas. Mire, por favor, despierte, que nada lo engañe, porque ya está lista, hermano. Mire, ya está todo listo. ¿Sabe que una vez tuvo un hermano un sueño hace unos años? Y dice que él se soñó y que estaba en el cielo. Y cuando él, hermano, soñó que estaba en el cielo, estaban arreglando las mesas ahí con manteles blancos. Y él preguntó, le dijo: miren, yo sé que esto es un sueño que estoy haciendo aquí. Es que nosotros no sabemos, pero ustedes ¿qué están haciendo? Estamos arreglando ya las mesas. ¿Y para qué? Para las bodas del Cordero. Y él dijo: ya, entonces están preparando las bodas del Cordero. Hermano, se despierta y me llama y me dice: hermano Germán, mire, solo para que me confirme, pero ¿me puede decir qué significa el sueño? Ay, hijito, le dije yo, si ahí no hay mucho que decirte. Fuiste al cielo y te dicen que ya están poniendo los manteles de las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que nos apresuremos, que nos preparemos. Los días de Juan son días de preparación, hermano, para la venida de nuestro Señor. Gloria a Dios. Ahora, mire, cuando Juan estaba, hermano, usted sabe, estaba Juan predicando y se estaban haciendo los preparativos. Cuando empecé a notar esto, me di cuenta que antes de eso habían habido, hermano, unos días diferentes. Ponga cuidadito en esto, por favor. Dice la escritura que Jesús nació en Belén de Judá, o de un Belén de Judea, en días, miren los días, en días del rey Herodes. Usted sabrá que unos magos vinieron del oriente a Jerusalén y dice que fueron a preguntar dónde estaba el que había nacido rey. Ahora, déjeme detenerme un poquitito aquí. Hermano, usted sabe que mi mejor política, ¿cuál es? No ser político. Eso es, yo nací para sacerdote de Dios, yo nací para pastor, yo nací para predicar la palabra del Señor y no para otra cosa. Sin yo saber, estuve en Bogotá hace un par de semanas. Usted sabe que no estuve el domingo aquí con ustedes, pero estando allá, estuve predicando el jueves, el viernes, estuve con los pastores el sábado, hermano, pero el domingo había una situación de un plebiscito allá. Y yo quiero contarle lo que yo me enteré, hermano, porque yo estaba allá y entonces le dije al pastor: mira, hoy hay culto. Sí, hay culto, me dijo. Bueno, está bien. ¿Y qué están decidiendo? Van a votar si hay paz o no hay paz, en cuestiones de tipo político que no quiero entrar en eso. Eso no es, a eso no me llamó el Señor. Pero estando ahí, yo le pregunté al pastor: y contame, mire yo qué chismoso, hermano, contame entre tú y yo, ¿que vas a votar, sí o no? ¿Vas a votar para que haya paz o vas a votar porque no haya paz? Y me dijo: no, yo voy a votar porque no haya paz. Entonces yo me quedé pensando, ¿y por qué? Y entonces me senté un poquitito con él. Y entonces, mire cómo eran las cosas allá en Bogotá, allá en Colombia. Que lo que estaban haciendo era diciendo: bueno, arreglémonos, ¿quieren la paz? Los que iban a decir no, estaban diciendo no quieren paz. Y entonces, ¿qué quieren? Y entonces a los que decían sí, hermano, era un documento de 490 y algo de páginas, todo lo que iban a hacer. Y algunos se dieron a la tarea de leerlas. Y entonces ellos, hermano, me explicaron. Ahí estábamos entre los pastores, me estaban explicando los pastores. Ya eran varios pastores, me estaban explicando y me decían: Germán, es que te queremos contar algo. A la gente le están diciendo que vote por la paz y van a ir a poner sí. Pero si ponen sí, entonces están diciendo que sí al matrimonio del mismo género, están diciendo que sí a que pueden adoptar niños, están diciendo que sí. Y me empezaron a decir, creo que en el himno de Colombia, si no estoy mal, mencionan algo, hermano, de Dios, de nuestro Salvador.
Y entre los 497 páginas había que quitar eso del himno, había que sacar la palabra de Dios. Oiga, la palabra Dios había que sacarla para no confundir a la gente. ¿Qué le parece? Entonces me dijeron, nosotros sí queremos la paz, pero solo la paz, no con eso. Y entonces dije yo, mire qué cosa, hermano. Y entonces la gran mayoría no conocían de las 490 y algo de páginas del tratado. Y entonces yo estaba ahí, hermano, yo predicando, y después me dijeron, ¿quiere hacer algo en la tarde? Ay, no, yo me quiero ir a un hotel, dije yo, hermano. Yo lo que quiero es estar ahí viendo qué pasaba. Y hermano, mire, pero casi igualitos, hermano, terminaron. Al final ganó el no. Y vi, ay Dios mío, ¿cómo se llama ese periódico? Usted lo puede buscar, pero salió en el periódico de Colombia. La iglesia evangélica fue la que, hermano, la que desarrolló para que no pudieran. Mire, ¿cómo es que decía? La iglesia evangélica le ganó al gobierno, creo que decía. Mire qué cosa. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces ya entendí mejor. Ellos decían, sí, anhelamos la paz entre las guerrillas y el gobierno, eso sí, pero no lo demás. Y entonces usted dirá, pastor, ¿pero qué tiene que ver con esto? Porque de pronto, hermano, en los días de Herodes, ¿se recuerda qué quería hacer Herodes con los niños? Que lo que quería, hermano, era un ataque. Mire, estos son los días de persecución. Y ahorita ahí estaba viendo yo que es un movimiento contra los niños, hermano, por su sexualidad, bajo la figura del género. Y entonces, note usted que son días de persecución, hermano, que vienen, pero van a afectar a nuestros niños. Esto me doy a la tarea de ponerlo porque es público, ahí sale. Muchos de los que somos cuarentones o cincuentones, bueno, de algunos años vamos a ser sesentones, hermano. Este hombre ganó en unas olimpiadas, hermano, ganó el decatlón, creo que él ganó. Y de pronto, hace un par de años, hermano, se convirtió en la dama que usted mira ahí. Y entonces son personajes conocidos, famosos, que cuando tienen acceso nuestra niñez, nuestra juventud, hay un ataque contra su identidad. Hermano, es importante que dejemos claro algunas cosas como iglesia de Cristo, que Dios hizo hombre y mujer. Al hombre le puso espíritu de hombre y a la mujer le puso espíritu de mujer. Y eso es lo que tenemos que guardar, porque ahí, hermano, está en la escritura. Ahora, como posición, usted sabe que los que tienen ese problema, como que de pronto están perdiendo su identidad, yo diría que es una contaminación en su espíritu, y que de ninguna manera los acusamos y los señalamos. La única señalización que yo le diría no es para ellos, sino para decirles, la solución solo hay una que yo conozco, una que es valedera, una que no es por fuera, una que es por dentro. Alguien que puede cambiar lo que está mal allá dentro de ti, y el nombre de esa persona se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas pueden ser hechas nuevas. Ahora, quiere decir que en los días últimos, en los días postreros, en los días escatológicos, en los días finales, días difíciles, hermano, días difíciles. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a enfrentar. Cuando nosotros, los del siglo XX, habíamos visto esto, jamás, hermano. Pero estamos caminando en estos días finales, y hay días, hermano, como los de Juan, que son días de preparación, pero hay días como los de Herodes, que son de persecución. Ahora, cuando estoy leyendo en el libro de Hebreos, dice Cristo, fíjese, en los días de su carne. Hermano, es que, mire, yo lo veo tan claro, que yo no me explico cómo algunos no creen que Cristo es Dios. Y aquí está Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones, súplicas con gran clamor, lágrimas, el que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La Biblia Arcas Fernández en el verso 8 dice: pero hijo, y todo como era, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Mire,
Cuando el verbo se hizo carne, aquí comienzan los días, hermano, los días finales. Los últimos días, dice Juan, son a través del Hijo. Y es cuando el verbo, hermano, deja de estar con su padre. Mira el rollo que está escrito acerca de él. Y viene a la tierra, dice: Padre, sacrificio y holocausto no quisiste, prepárame un cuerpo. Diga conmigo: prepárame un cuerpo. Hermano, porque es un tema muy extenso y yo sé que tengo que ir corriendo un poquitito con los días, porque son varios días los que tenemos que ver. Pero, hermano, ¿por qué tenía que venir Dios en un cuerpo humano? ¿Por qué tenía el verbo, el Hijo de Dios? ¿Por qué tenía que manifestarse en carne? ¿Por qué no decidió, hermano, por un decreto divino, si usted quiere allá, ayudar al hombre? ¿Por qué, hermano, ese deseo divino, esa decisión del cielo? Porque dice el Hijo: Padre, ya fui a ver al rollo, ya fui a ver al libro, hermano. Que mire, las letras, hermano, el escribir, el guardar todo por escrito, desde el cielo comienza. Desde allá comienza, hermano. Siempre que usted haga algo, hermano, hágalo por escrito. Esa es una buena costumbre. Desde allá, desde el cielo: Padre, ha llegado el momento, voy a bajar a la tierra, prepárame un cuerpo. Cuando miro a Cristo, cuando miro al verbo tomando el cuerpo humano, hermano, lo que se estaba haciendo ahí era experimentar, dice ahí, la escuela del dolor. Dice Arcas Fernández en el verso 8: pero hijo, y todo como era, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Mire qué lindo es, hermano. Lo que cuesta obedecer lo espiritual, estando uno en un cuerpo de carne. Usted no ha visto que dice la Biblia que los ángeles al mandato de Dios van y regresan. Ya hecho, Señor. Qué lindo que fuéramos así nosotros, ¿verdad? Hijo, a orar, amén, Señor. Hija, no mires la novela, amén, Señor. Ahorita voy a empatar el partido, hija, no se preocupe. Varones de Dios, no miren este fin de semana el fútbol. Oh, hermano. En cambio uno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y con qué objetivo? Porque dice que cuando Cristo, el verbo es Dios mismo, está en un cuerpo humano, hermano, ahí Él pudo ver lo que usted y yo sentíamos. Eso lo hemos platicado por meses. Ahí, hermano, dice que aunque era hijo, aprendió la obediencia. Me gustó esta versión porque dice: en la escuela del dolor aprendió lo que cuesta obedecer. Hermano, ¿hay cosas en la Biblia que le cuesta obedecer a usted? O usted dice: todo es fácil, hermano. Amad a vuestro enemigo, orad por los que hablan de ti. Eso es difícil, hermano. Mire, los casados, digamos amén, los casados. Tan difícil es que una mujer se sujete, que Dios dejó escrito: mujeres, sujetaos a vuestros maridos. ¿Se imagina que hubiera pasado que dice: maridos, haced que vuestras mujeres se sujeten a vosotros? Hermano, le dejaríamos pelo largo, 1 y 2 vueltas y vamos pues, haceme caso. Por eso, qué lindo, ¿verdad? Hermanas, ¿es fácil sujetarse a ustedes, para ustedes? Qué lindo, padre, ellas te hablan con la verdad. Ha de ser difícil, hermano. Ya opinaste, ya dijiste, sí, pero la decisión la tomo yo. ¿Por qué? Porque soy el varón. Ay, Señor, ¿por qué? Porque así está en la escritura. ¿Cómo cuesta obedecer? Cuando veo los, hermanos, los días de Cristo, veo esa escuela y veo que de pronto, hermano, hay algo que me llama la atención. Que el mismo Dios experimenta primero la justicia, la paga el pecado de muerte. Y que de pronto ve lo que cuesta porque estamos en este cuerpo humano, en este cuerpo de humillación, en este cuerpo que no es el que Dios hizo, sino tiene leyes en los miembros, hermano, que es difícil llevar. Y entonces, cuando el Señor resucita y ya experimentó lo que es vivir aquí, va al cielo, hermano, dice que Él es el sacerdote del orden de Melquisedec. El sacerdote lo que hacía en los días antiguos, ¿sabe qué era? Era interceder por el pueblo. Pero ahora yo me atreví a ponerle allá abajo
que en los días de Cristo se perfeccionó el sacerdocio, hermano. Porque imagínense usted que los sacerdotes fueran ángeles. ¿Qué saben ellos de vivir en este cuerpo, hermano? ¿Qué saben ellos? Ellos no tienen problemas. Entonces viene el Señor y en sus días experimentó lo que es tener hambre, lo que es tener sed, lo que es, hermano, lo que es tener tristeza. ¿Sabe qué experimentó Cristo? Hermano, cuando el verbo que experimentó aquí, lo que es llorar. ¿Alguna vez ha llorado? Varones, ¿alguna vez hemos llorado? ¿Y acaso nos dicen que los hombres no deben llorar? Por una mujer que ha pagado mal, dicen, ¿verdad? Pero Cristo, ¿se recuerda? Juan 11:35. Y Jesús lloró. Él pudo sentir esa compasión. ¿Sabe que esa tristeza? Se murió mi compadre Lázaro. Con él íbamos y veníamos y qué buena onda. Íbamos a ver los partidos, hermano, allá al estadio de Tel Aviv. Era su compañero. Y cuando Jesús supo se murió Lázaro, lloró. Cuando vio una ciudad que no recibía el mensaje, lloró. Entonces cuando el Señor resucita y está a la par del Padre, eso es lo que a mí me encanta, hermano. Es que cuando ve y le dice: Señor, es que de este feriado están cansados, por eso es que no vinieron unos en la mañana, Señor. ¿Cuántos no vinieron por la mañana? A ver, levanten la mano. Ahí estaba el Señor: Padre, estos no vinieron porque tú sabes, se esforzaron con sus familias, descansaron jueves, viernes, sábado, y de tanto descanso que regresaron cansados en la mañana. Hermano, ¿verdad que el sueño es terrible, hermano? El sueño, en un ratito se queda uno, hermano. ¿Ha pescado alguna vez? Y uno de predicador dice, desde aquí está diciendo amén, gloria a Dios, ¿verdad que se está quedando? Ahora, no me quiero ir de esto. En los días de Cristo, Él experimentó, hermano, cómo era la vida del hombre: tener hambre, tener sed, tener frío, tener calor, sujetarse a los padres. Eso Él lo vivió. Y entonces Él perfeccionó el sacerdocio. Y ahora está intercediendo por nosotros a la diestra. Y de ese sacerdocio somos nosotros. Hermano, a saber qué plan tendrá Dios, que después de que termine todo el círculo o todo el tomo tierra, Dios va a empezar a crear otros. Y usted y yo vamos a ser sacerdotes del orden de Melquisedec. Y cuando ellos tengan algo, le vamos a decir: Señor, mira, ten misericordia. Yo me recuerdo cuando estuve en la tierra, estaba ahí en San Pedro Sula. Ahí tuve problemas, ahí me faltó el dinero, ahí tuve enfermedades, ahí tuve hambre, tuve sed, y yo doblaba las rodillas y tú estabas conmigo. Por eso hay que ser misericordioso, hermano. La misericordia es un atributo divino que tenemos que tener. Déjeme entrar ya en el asunto aquí. Cuando empiezo a ver en la Biblia, dice en Lucas 4:25: pero en verdad os digo, muchas viudas en Israel, oiga, en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Me llamó la atención que desde el Antiguo Testamento, hermano, Israel sabe que Elías va a volver. Mire qué cosa. Hasta tienen una manera muy propia de celebrar la Pascua con varias copas. Y una de esas copas es la copa de Elías, porque en fe ellos saben que Elías va a regresar, porque Elías se fue sin haber muerto. Elías fue arrebatado, hermano, sin ver muerte. Y entonces dice que en aquellos días de Elías, hermano, dice: el corazón de los padres se volverá a los hijos. ¿Se recuerda? En los días de Elías, hermano, mire, en los días de Elías nos podemos quedar predicando meses, pero como son días que usted y yo vamos a ver, me interesa que los veamos, porque los días de Elías, hermano, son días gloriosos. Pero había una proliferación profética, pero de profetas falsos. Mire qué cosa. Así como había profetas de Dios, había otro montonón de profetas falsos que estaban siendo ministrados por una mujer en aquel tiempo. Y por eso se conoce, hermano, como el espíritu de Jezabel. Entonces, estos días, los días de Elías, fíjese,
Después de que Cristo ya se manifestó en carne, ahora nos tocan los días de Elías. Son días de restauración. Pero cuando en la Biblia se habla de los días de que se va a volver al corazón de los padres, quiero visualizar de una manera diferente no solo un movimiento de restauración familiar, sino considero que también en esos días, que son los días, hermano, porque esos son los días del arrebatamiento. ¿Cuántos vamos a vivir esos días? Allá arriba, ¿cuántos vamos a vivir esos días? Estos días nos marcan a un Elías en medio de proliferación profética, en medio del ataque de Jezabel. Pero es en los días del arrebatamiento, hermano, que Dios nos conceda ser esta generación que va a experimentar estos días de Elías. Porque a pesar de que vaya a haber, hermano, guerra espiritual, a pesar de que vayan a haber muchos tropiezos, son los días del arrebatamiento en la iglesia. Y entonces yo le decía que esos días de volver al corazón de los padres, ¿sabe qué es? De los padres del ángulo, como lo ven en la Biblia, que dice: vuestros padres hicieron esto, refiriéndose, si usted quiere, a los patriarcas. Habría que buscar, tal vez en el discipulado se dan a la tarea de buscar y enseñar solo esta parte de este tema, volver al corazón de los padres a los hijos. Es decir, que el corazón de los padres está aquí adentro de los hijos. Pero ¿de qué padres? Del padre Abraham, del padre Jacob. Cuando usted busca en la Biblia se le llama padre Abraham. Mire, los días de Pablo son dice que Pablo era como un padre también. Otra vez tengo dolores de parto. Entonces el ángulo que quiero traerle es que en estos días, hermano, para mí estos son los días que estamos viviendo ahorita, estos días de Elías. Ahora, hermano, va a haber una proliferación ministerial tremenda, pero van a haber también profetas falsos, profetas que van a hacer a su gusto, hermano, las cosas. Profetas que no quieren profetizar en una iglesia porque todos los oyen, no lo quieren hacer en público para que no lo juzguen, pero van en secreto a las casas, hermano, y te dicen: dice el Señor que siembres tanto en mí, dice el Señor que me des para esto y para el otro, y total, una manipulación terrible. Ahora, es importante que también miremos que, hermano, en estos días, hermano, de Elías, quiero que se dé cuenta usted también que está este espíritu, hermano, antes del arrebatamiento. Estaba la manifestación, hermano, de Jezabel. Y es que cuando se hablaba de Jezabel, yo le digo al hermano que me ayuda: hermano, búsqueme una foto de Jezabel. Ay, pastor, ¿y eso? Porque es como Jezabel es bruja. Eso es Jezabel, es bruja. Pero note que siendo bruja no está allá, no, que está en medio del pueblo, hermano. Se mete en medio del pueblo, se mete en medio de las iglesias. Hay una iglesia en Apocalipsis que le dice: tengo algo contra ti, que toleras a Jezabel. Jezabel es un espíritu, y esa que alguien la hizo, hermano, me pareció muy bien. Está por un lado la serpiente, y del otro lado, ¿qué tiene, hermano? No es un loro, ¿ah? ¿Qué es? Pues sí, como una lechuza. Y en la Biblia, en Isaías 34:14, dice que es un espíritu de Lilith, Lilitz, Lilith. Ahora, tengo que ir despacito y tomarme quiero llegar a las 45, creo que vamos calidad. Porque ¿sabe cómo es esto? Es como una semana profética, donde hay diferentes días, pero son los días finales, son los días hermano, los días escatológicos. Y entonces la iglesia, hermano, a nosotros que nos ha tocado vivir, son días, hermano, de proliferación ministerial. Usted va a ver, yo le aseguro que en medio de nosotros hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero también Jezabel, al ver eso, Jezabel, no va a pensar usted que ahí está puesta por una entidad femenina, pero no por fuerza es una entidad femenina. Es una entidad, hermano, mire, de mezcla. Es una entidad que lo que hace es mezclar, hermano, y poner en medio de los tesoros de Dios cosas inmundas. Por eso es que nos tenemos que dar a la tarea, hermano, de buscar del Señor. Por eso que nos tenemos que dar a la tarea de buscar en la Escritura.
Buscar en el hebreo, buscar en el griego. A mí me dicen, pastor, váyase solo al hebreo. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Si el hebreo, hermano, yo no digo que no, yo tengo 25 años de estar estudiando hebreo, hermano. Ahí lo estoy, pero yo no desecho el griego, ni voy a desechar, hermano, el español. Porque si no, solo le voy a decir shalom, emuná, ver acá, ver para acá, ven para allá. Bueno, entonces, cuando yo veo la cruz de Cristo, ¿se recuerda? Ahí decía Jesús, rey de los judíos. Solo en el idioma hebreo, en griego y en latín, que era la lengua que se hablaba ahí. Lo que Dios me mostró en aquellos días es que nosotros tenemos que buscar al Señor en hebreo, Antiguo Testamento, en griego, Nuevo Testamento, y en nuestro idioma donde estamos. Ahora, para mí es importante decirle esto porque sí, hay una contaminación, hermano, de Jezabel. Y esta contaminación, hermano, como que entrara sin que nadie la pudiera visualizar, pero es algo que contamina, es meter profundidades de Satanás en la iglesia. Más adelante lo vamos a ver un poquitito más. Pero note, esos son los días que nos van a hermano, tocar vivir a nosotros. Elías los vivió y Elías los venció. Y por eso a Elías se lo llevaron sin ver muerte. Por eso los días de Elías son cuando, hermano, la Biblia dice con voz de mando, con voz de arcángel, subraye, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los hermanos, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. Y así estaremos, hermanos, siempre con el Señor. Yo quiero que subraye en Tesalonicenses 4, donde dice con voz de mando, voz de arcángel, subraye con trompeta de Dios. Si se me olvida, usted me lo recuerda. Ahora, entonces, estos son los días que nos van a, hermano, tocar vivir a nosotros. A veces por las caricaturas uno piensa que una bruja, hermano, es una señora encorvada, hermano, y que no tiene dientes y que cuando se ríe es yácate, yácate. No crea. No. Puede ser elegante, puede venir normal, pero lo que yo veo es que es una contaminación que de pronto ponen, hermano. Ahora, cuando, esta sí está fea, hermano, porque detrás de la máscara está lo terrible. Y esta era la esposa del rey Acab. Lo político se quería meter, hermano, en lo espiritual en aquellos días. Y Elías vivía en esos tiempos. Quiere decir que cuando el Señor venga van a ser tiempos difíciles. Se recuerda que leímos en 2 Timoteo 3:1. Dice, los últimos días serán tiempos difíciles. Por eso, hermano, ya no podemos jugar al culto. Si vamos a venir, vamos a buscar, hermano, del Señor. Y le vamos a decir, yo no quiero religión, ni quiero religión evangélica. Quiero realidades, quiero búsqueda, quiero revelación, quiero iluminación. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero que usted vaya, hermano, ahí apuntando un poquitito, porque para mí esto es muy importante. No sé si lo dejé claro para los discipuladores. Si está por ahí el anciano que cubre el discipulado, que busquen a quién en el Nuevo Testamento se le llaman padres. Yo me recuerdo a Abraham, a Jacob, me recuerdo también, hermano, de Pablo, pero ese corazón de Abraham, ese corazón, hermano, de Jacob, es decir, de Israel, ese corazón de Pablo con las características, eso va a volver a nosotros, hermano. Imagínense la búsqueda, hermano, de Abraham. Señor, aquí no es, no, voy a caminar todos los días caminando. Hermano, es decir, que ese deseo de búsqueda, hermano, es el que Dios va a colocar al pueblo que va a ser tenido por digno de escapar cuando estas cosas vengan. ¿Qué cosas? Es que en los días, hermano, recordará usted que dice el Señor en Mateo 24:37, porque en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se recuerda de eso? Ahora, yo sé que usted ha estado conmigo en todo esto y a veces abuso un poquitito, es como esta tarde, pero es porque veo lo que dice la Escritura. Cuando se habla de Noé fue el elegido, hermano, en aquellos días, pero era un tiempo
donde había una visitación, hermano, tremenda. No recuerdo con exactitud, pero creo que Noé comienza del capítulo 5 de Génesis. Y en el capítulo 6, capítulo 7 empiezan las ordenanzas del diluvio. En el 8, en el 9 ya salen del diluvio. Del 5 al 9 está casi toda la vida, hermano, de este Noé. Y en los días de él habían, cuando dice la Biblia ahí, gigantes sobre la tierra. Lo hemos platicado, lo hemos visto, lo hemos estudiado. Si alguien es nuevo, yo le puedo decir que esa palabra gigantes es la palabra Nefilim. Y Nefilim es caídos, porque es plural. En el hebreo, cuando se acaba con im, es plural. Es decir que los Nefilim son, hermano, estructuras creacionales que cayeron de donde estaban, hermano, y vinieron aquí a la tierra a mezclarse porque habían, hermano, tropezado. Eran gente que tenía cierto tipo de vida, cierto tipo de tecnología, otras estructuras, hermano, que habían caído y tomaron el planeta como para venir aquí a la tierra. Esa palabra de Nefilim también la pueden encontrar en Números 13:33. Ahí también lo puede encontrar. Usted puede ver que los gigantes también se dieron, hermano, se presentaron. Ahora, es importante que no solo sean gigantes de estatura, no, sino realmente la palabra ahí es que había caídos, había raza de caídos aquí en la tierra. Porque recuérdese que la Biblia menciona, si no estoy mal, en el Salmo 144, en la versión Nácar Colunga, dice que contra uno de estos peleaba, hermano, David. David peleó contra Goliat y era diferente. Entre esos de la estirpe de los Goliat, que son los Nefilim, habían unos que tenían 6 dedos. Ahí dan todos los datos. Ahora, hay un hombre, ahorita sí me recordé de ese que él no tiene nada que ver con cosas de evangélicas o cristianas o de religión. Usted ya se lo he predicado, solo quiero recordarle, porque ese es un hombre que fue ministro de la defensa de Canadá y se llama Paul Helger. Usted lo puede buscar ahí. Ahora es tan fácil, hermano, que uno puede ir y buscar ese Paul Helger. Y Paul Helger dice, hermano, que hay diferentes especies, llama él, especímenes, especies de estructuras creacionales que no son de la tierra y que viven aquí. Esto solo un ratito se lo voy a dejar. No se parece al hermano que está a la par, pero por lo menos ahí lo puede ver. Le voy a decir algo. Hay una especie de los que conocen eso. Mejor se la quité porque creo que abusé un poco. Que dice que se le llaman los grises. Así se llaman. Y dicen que estos son los que tienen contacto con algunos gobiernos y que les dan tecnología. De tal manera que ya no pude ponerlo. Por alguna razón el Señor no quiso, pero estuve viendo la tecnología que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que ya tiene aviones. Hermanos, si no estoy mal, ayer estaba viendo que había uno que se llamaba el B2, que es como uno que bombardea, B-2, que ya vuela, hermano, y que su propulsión va, pero es con, hermano, con antigravedad. Ya están manejando eso, ya lo están manejando aquí. Usted los puede ver que son unos aviones como de tipo triangular con 3 luces, que en algún momento la gente decía, miren, esos son, hermano, como platillos, son de otro lado. Pero dicen ellos que estos grises cayeron una vez. Dice que a veces han tenido accidentes y caen, y que entonces han hecho, hermano, ese tipo de negociación de tecnología. Ya lo hablamos en alguna oportunidad. Solo para los que son nuevos, seguramente dirán, hermano Germán, de otro giro para otro lado. Es que ahí está en la Biblia. Esto ya los visitaba. Y entonces esa tecnología que usan ya en las guerras que hay y las guerras que se preparan, son guerras que tienen que ver con algo que le voy a mostrar en un ratito. Pero mire, en los días, hermano, cuando hablamos de los días de Noé, se puede hablar de lo que se llama exopolítica.
Por eso le digo algo, estos son días difíciles, porque así como hay información, hermano, hay desinformación. Le informan cuando se dan cuenta que salió algo que es verídico, lo tratan de caricaturizar para que, hermanos, sigamos en una ignorancia. Pero hay titiriteros, hay gente, hermano, de hasta arriba, que yo realmente he pensado si no son de estos Nephilim los que están arriba. Y alguien dirá, pastor, pero ¿no cree que esto puede ser ya ciencia ficción? No es ciencia ficción. Génesis 6:4, que son los días de Noé. Y Jesús dijo, cuando yo vaya a venir, así van a ser los días, como los días de Noé. En el Evangelio de Lucas 21:26 dice que va a haber un desfallecimiento. Van a estar desfalleciendo los hombres por el temor, oiga, y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias cósmicas, las potencias de los cielos han sido sacudidas. Quiero que por un momentito lea conmigo despacio este verso, que usted lo conoce, seguramente lo hemos estado viendo, porque cuando uno mira el contexto, están sucediendo guerras, rumores de guerras, están viendo sequías, hermano, están viendo hambrunas, situaciones, hermano, de terremotos y cosas en la tierra. Pero fíjese que si usted lo ve, dice que desfalleciendo los hombres. ¿Por qué van a, mire, desfallecer un hombre? ¿Por qué va a estar como desfalleciendo? Porque tiene un temor, un miedo dentro. Porque hay una expectación de cosas, hermano, que vendrán sobre esta tierra. Ahora, note que uno puede decir, bueno, ¿y por qué tienen tanto temor? ¿Por qué va a haber expectación? ¿Qué va a venir sobre la tierra? ¿Cuál es la causa? Y aquí dice, porque las potencias cósmicas, porque las potencias de los cielos, hermano, las han sacudido. Y esto es como cuando dice la Biblia que caen las estrellas. No, a veces no son planetas eso, sino son, hermano, entidades. Y dice que es como cuando uno mueve un árbol y están las frutas maduras, como se caen. Entonces aquí hay una expectación, un temor, los hombres desfalleciendo, porque ya saben, hermano, ya tienen información de que las potencias cósmicas, hermano, están siendo sacudidas. Hace algunos años, hermano, hablamos de que, por eso usted va a ver que hay información y desinformación. Hay gente que da información y hay gente que lo que hace es que no está interesado en que usted sepa y lo quitan de ahí. Algunos le llaman a un planeta que de repente aparece ahí, hermano, le llaman planeta X. X porque es el número 10 en Romanos. Cuando uno mira los números romanos, el 10 es una X. Porque usted sabe que antes decíamos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Eran 9. Y cuando apareció como no le tenían nombre, le pusieron el planeta X. Ahora, estuve dándome a la tarea con algunos hermanos de buscar un poquitito. Y cuando todas las cosas se acercaban y había de todo, decían, al final vimos que las órbitas no sirven y está afuera. Pero ¿sabe usted? Alguna vez lo platicamos. Ahora, ¿por qué le pusimos ahí Nibiru? Porque los que no tienen que ver nada con la Biblia, ellos dicen, hermano, que cuando la tierra estaba haciendo sus inicios, y mire, entre el río Tigris y Éufrates, llamado la Mesopotamia, dice que vinieron, dice, seres caídos. Mire cómo se parece a la Biblia, que le llamaban los Anunnakis. Y cuando uno lo ve, el que conoce un poquitito de Biblia dice que dicen estos, que vinieron seres que se le llamaban los caídos. Y entonces uno dice, bueno, puede ser. Hace no sé cuántos años hablamos de esto. Yo recuerdo que lo investigamos hace un tiempo. Y fíjese que dice que el movimiento de rotación como el nuestro es de 365 días. En aquella oportunidad, hermano, averiguamos que ellos daban su rotación. Hermano, dice que se tardaba 3600 años. Ayer estaba leyendo a un hombre que es un astrónomo judío, y él dice que en esas investigaciones
se podía leer 336, 360 o 3600. Oiga lo que él dice, por eso lo estuve leyendo anoche. Y entonces él dice que él llegó a la conclusión que no son 3600 años, hermano, que viene, porque lo que dicen los que le llaman Anunnakis es que cuando ellos están dando su rotación, vienen de otro sistema solar, y que al meterse en el nuestro, entonces ellos hacen sus incursiones, y que el planeta lo que provoca es que se alineen, y eso trae movimientos en el eje de la Tierra, trae cambio climático. Entonces hermano, déjeme, ay, Dios mío, parecer un poquitito, hermano, conspiracionista si usted quiere, pero entonces esa es toda la información que nos dan ahora. Y usted sabe que hay un telescopio que usa el Vaticano, se llama el BAT. Ahí usted lo puede buscar como BATT. Creo que está en Arizona. Y ese telescopio, hermano, lo está siguiendo a estos de este planeta, que dicen ese es el, hermano, el BAT, que es el telescopio del Vaticano. Ahora, ahí hay muchas cosas que preguntarse. Uno dice, yo siempre he dicho, alguna vez se lo he dicho a usted, para más ellos, hermano, han invertido todo porque quieren saber que viene eso. Ahora, mi interés, hermano, es solo mostrarle que en los días de Noé había de ese tipo de visitas, y ellos le llamaban en hebreo los Nefilim. Y en los días de Noé vino el diluvio y los terminó a todos. Pero luego los vemos en Números 13:33, que estaban allá en Canaán y que tenían manipulación de otras cosas, y que habían gigantes, dice la Biblia, igual Nefilim. ¿Y de dónde salieron? ¿No es que ya se habían ido? Ahora están de nuevo aquí. Y en los días, hermano, de David peleó contra algunos de ellos. Ahora, porque, hermano, yo sé dónde estoy parado, sé que es el púlpito, sé que estoy en la casa de Dios, pero ¿por qué me atrevo a decirle esto? Porque la Biblia dice, así como en los días de Noé, se lo voy a parafrasear, como en los días de Noé. Noé fue, hermano, un hombre que tuvo la experiencia de ver a los Nefilim. Y dice, como en los días de Noé, así serán los días, hermano, los días de cuando el Hijo del Hombre aparezca. Entonces, fíjese, por eso le digo, hermano, días difíciles. Diga conmigo, días difíciles. Por eso es que hay que estar, hermano, pero mire, no de lejos, hay que estar de cerca con las cosas de Dios. Porque estamos viviendo, para mí, ¿sabe qué? Como la última semana escatológica. Estamos viendo, ya pasó el tiempo, hermano, de preparación. Ahí está el tiempo de persecución. Ya se manifestó el Señor. Ya vimos que nos va a tocar los días de Elías. Pero como que estamos en los días donde esto, hermano, se está preparando, se está viendo. Usted puede investigarlo, hermano. Ahora, también Jesús habló de los días de Lot. Y cuando en Lucas 17 dice, de igual modo, así como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Y hermano, ¿y en qué tiempo no han comido y bebido? ¿En qué tiempo no han comprado y vendido? ¿En qué tiempo, hermano, no plantaban y edificaban? Si este es un verso que emerge de los labios de Jesús. Esto me interesa a mí porque tiene que haber otro día vamos a ver, aunque ya lo hemos explicado, lo que era comer y beber. Lo que era, hermano, venir, eso son cosas que suceden todos los días. Pero si Jesús lo dijo, hay que poner, hermano, toda la atención espiritual, porque dice que plantaban y edificaban. Hermano, ¿en qué tiempo no van a plantar? Pero voy yo aquí al punto para mí. Dice que son los días, hermano, de Lot. Y entonces, ahora vemos nosotros, le puse una notita ahí, que las plantaciones son diferentes ahora. Y como nosotros estamos lejos de todos esos países, hermanos, de primera línea, pero son los países que se dedican a plantar y a edificar, pero ya no, hermano, de una manera normal. Utilizan la biotecnología para poner, hermano, mire, poner y cambiar el ADN de las cosas, para cambiar, hermano, las moléculas ahí adentro. ¿Y sabe qué dicen? Bueno, este maíz le vamos a inyectar este tipo de cromosoma, le vamos a meter esto para que resistan tal plaga.
y la resisten. Y está el pensamiento, si usted quiere, que está por encima, está bueno. Pero como le metieron ahí, hermano, ahí, mire, algunas cosas que son de cromosomas, que son de genética, y cuando usted se las come, las mete a su cuerpo. Y por eso lo hemos enseñado ya, que por ejemplo ya en Estados Unidos se están poniendo para que cuando usted vaya al supermercado digan: esto está genéticamente modificado y esto no. Usted ha visto que ahora los lugares usted va a un restaurante orgánico, la comida es orgánica. Este es un pollo orgánico, es decir, un pollo que fue criado en la casa. Está flaco, pero está libre, hermano, de ADN. ¿Qué otra cosa? Pero si no, se va a ver a Don Pollo, hermano. Ya parece, pero como que fue al gimnasio. Pero porque en 30 días lo inyectan, hermano. Y claro, el pollo, hermano, se da de sí. Pero ¿qué le pusieron? Eso no saben el daño que va a ocurrir. Y por eso es que están usando la biotecnología. Ahora hacen, hermano, el maíz sobre todo es el que está siendo, hermano, inyectado. Y por eso en algunos lugares, hermano, ya no lo están prefiriendo. Ahora, estaba leyendo una de las últimas noticias, que son, hermano, noticias financieras, económicas. Pero dicen que la compañía, una poderosa compañía farmacéutica, dice que adquirió a una compañía que se especializa en la biotecnología. Algunos dicen que hermano, el del lado derecho lo van a enfermar y el otro lo va a curar. Patada y mordida, ¿verdad? Uno te enferma, uno te vende la comida para enfermarte y el otro para que te tomen las pastillas y luego hermano, es una cosa terrible. Ahora, para mí el punto es, hermano, que esos son los días que estamos viviendo. Y por eso le ruego solo que ponga un poquito de atención en esto. Creo que voy viendo aquí el reloj. Pero cuando se habla de biotecnología, se habla, hermano, bios es vida, que es decir, la tecnología para poder crear vida, oiga, y sobre todo para modificarla. Quiere decir que los días de Lot para mí son días, hermano, de manipulación, pero manipulación genética. Mire unas cositas que estaba viendo aquí. Solo se les voy a poner que estas son las 3 grandes ramas que hay ahí: de nanotecnología, de robótica y de genética. Eso es los días difíciles que nos ha tocado vivir. Por eso los días, que hermano, nadie ha vivido estos días como nosotros los hemos vivido. Usted no vino por la mañana, ¿verdad? A ver, ¿cuántos no vinieron por la mañana? Fíjese que me invitaron a comer a un restaurante allá en Sudamérica. Y entonces llegamos tarde y ya no había, hermano, ¿dónde más? Iba con Germán, mi hijo, y los pastores ahí, una familia pastoral. Y yo les dije: hermanos, mejor comamos algo seguro, porque si no nos vamos a ir sin nada. Ustedes habían unas hamburguesas. Y ya llevaba yo un hambre, hermano, que yo agarraba 2 panes, le metía la mano al pastor y me lo iba a comer, hermano. Entonces me dijeron, y los del restaurante: mire, pidan rápido, que porque ustedes son los últimos, lo vamos a atender. Y entonces yo pedí la más grande, hermano. Perdóneme, la hamburguesa más grande. Así era, una hamburguesona de Nephilim, creo yo que era, hermano. Grande Y entonces me la comí, pedí esto, pedí el otro, hermano, unas papas deliciosas y un refresco. Y bueno, pequé de lo lindo, hermano. Y me dicen: ¿le gustó la hamburguesa, pastor? Ah, deliciosa. Ya cuando habían cerrado le dije: ¿le puedo decir algo? Sí. Hasta me hubiera comido otra más pequeña, pero le gustó el sabor, deliciosa. ¿Sabe qué, pastor? ¿Sabe de qué carne están hechas? No, les dije yo: ¿de qué? De lombriz, me dijeron, hermano. Yo dije: Dios mío, si ahora voy a caminar así, por algo será. De lombriz, dice que están legalizados, son como unos gusanitos, dicen ellos, muy limpios. Hermano, los ponen así como bien moliditos, como que fuera tortita, y vamos pues. Así que cuando yo dance me mira así medio raro, pero es para que no se me duerma. Ahora, lo que le quiero decir es que nos ha tocado vivir tiempos de tecnología tan tremendos, que ahora esa nanotecnología es
meter, hermanos, robotitos ahí a la sangre. Ahí, mire, van a ir a operar. Las operaciones las vamos a ver. Y claro, eso, hermano, está calidad. Ya está preparado, mire ahí, para ponerlo debajo de la piel, lo que se ha hablado muchas veces. Ya, ahí va a estar todos sus datos. Esos son robots que van, hermano, como que fueran llantitas para ir midiendo y tomando fotos en las guerras. Va a venir, hermano, ya lo están probando. Los robots, no, eso es como, ¿cómo se dice? Eso es inteligencia artificial en la robótica. Pero están yendo a que el robot tenga sentimientos. Yo creo que alguna vez usted lo vio conmigo. Y estaba viendo, por razones no voy a mencionar ninguna de las marcas que está ahí, pero usted lo puede buscar. Todas esas grandes marcas de nivel mundial están trabajando ya para que para ya no, hermano, ya no contratar personas, sino van a tener, hermanos, robots que lo van a hacer. Mire los tiempos que nos ha tocado vivir. Ahora, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Porque las guerras, hermano, que vienen, no sé si aquí lo tengo, pero las guerras que vienen, ¿sabe usted que en Israel se están preparando así como que fueran, hermano, avispitas, así, pero son robots? Y ya se van a lanzar, hermano. Solo son así miniaturas, pero son robots, hermano, que van a llevar, qué sé yo, enfermedades, van a inocular veneno. Son unas cosas terribles. Entonces las guerras ya van, hermano, a otro nivel de tecnología. Y esos son los días, hermano, que nos ha tocado vivir. Ahora, claro, entre todo lo que estamos hablando un poquitito, Dios mío, el tiempo me avanza, me quedan 5 minutitos. Pero lo que le quiero decir es que con todo lo que se ve eso de robótica, cuando la Biblia se habla, hermano, de que se habla de aquel clon que van a hacer de la bestia, puede ser algo que sea inteligencia artificial, mitad humano y mitad robots. Y que de pronto aquel robot, hermano, como que cobra vida, como que un espíritu. Mire qué delicado lo que le estoy diciendo. Como que algo inanimado, forrado de piel, se le puede meter un espíritu para que tenga sentimientos. Eso puede ser al paso que vamos con la tecnología. Por ahí va a ir la imagen de la bestia que van a adorar. Déjeme ahí sus preguntas para el final. Cuando llego al Apocalipsis dice: yo sé dónde moras. Oiga, miren lo que le dicen a esta iglesia: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y le están hablando a una iglesia: guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días, ahí está la frase, en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros. Ahora, ¿dónde fue muerto? No, usted no está leyendo conmigo. ¿Dónde fue muerto? Hermano, ¿alguien me puede decir a qué iglesia le están hablando ahí? Apocalipsis 2:13, ¿a qué iglesia le están hablando? Porque Apocalipsis 2 y 3 dicen: esto va para la iglesia de Éfeso, esto para la de Esmirna, esto para la de Tiatira. Y empiezan a hablar las iglesias y le dicen que en la iglesia está el trono de Satanás. Oiga, y en la iglesia donde mora Satanás. Entonces, cuando yo veo esto, hermano, son tiempos obviamente no solo de contaminación, sino son tiempos, hermano, de tribulación. Empecé a buscar, ponga cuidado en esto, las cosas que Satanás puede tener en la iglesia. Hermano, tenemos que cuidarnos. Diga conmigo: vamos a cuidarnos. Somos iglesia de Cristo. Ahí en Apocalipsis están representadas las 7 iglesias, que no solo hay que verlo cronológicamente, sino ese es un ángulo para verlo. Pero todos tenemos un poquito de cada iglesia. Y lo que me llamó la atención es que cuando empecé a ver, dice: trono y habitación de Satanás en la iglesia de Pérgamo. Oiga esto. Entonces esta iglesia del 2:13 es la iglesia de Pérgamo. Hay trono y ahí es donde está la habitación. Ahí mora Satanás. Dice sinagoga de Satanás. Hay en 2 iglesias, en Esmirna y en Filadelfia. La iglesia de Tiatira dice que tenía las profundidades, hermano, de Satanás. Para mí, estos son días de la gran tribulación. Espero que usted y yo
ya no estemos ahí porque nos fuimos en el arrebatamiento. ¿Cuántos decimos amén a eso? Mire, hermano, démosle palmas fuertes al Señor. Esto es muy importante, muy importante. Usted se va a dar cuenta que va a venir con más fuerza un espíritu de error para arrancarle a usted la esperanza bíblica de mantenernos con todo el fuego para la venida del Señor. Le van a empezar a decir: ya no haga maletas, el Señor ya no viene. No, ¿para qué, hermano? Y tan claro que está. Cuando en Apocalipsis 12, usted puede verlo, cuando, si quiere solo anótelo. En Apocalipsis 12 está toda la historia. Es como un resumen de los grupos que van a ver. Y dice en el 12:5 que vino el Señor y arrebató a los tecnones, que son a los hijos. Hubo una parte, hermano, de la descendencia de la mujer que se fue arrebatada. Número 1. Número 2 dice, pero en el 12:7 creo yo, que dice sí, o en el 12:7 creo que dice que una parte de esa mujer se fue al desierto, donde fue mantenida por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. En el verso 14 de Apocalipsis 12 dice que ahí estuvo en el desierto y la tuvieron, hermano, ayudándola por tiempo y la mitad de un tiempo. Mire, 3 años y medio. Tiempos 2, tiempo 1 y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Y en el verso 17 que les dieron una persecución terrible. Entonces en Apocalipsis 12 está, qué capítulo más impresionante de toda, hermano, los días del final. Primero, unos arrebatados. ¿Cuántos pertenecemos a los arrebatados en Dios? Porque el Señor va a venir, hermano, con voz de mando. No va a bajar a la tierra, va a estar en las nubes y ahí nos vamos a reunir con Él. Pero mire esto, aquí es el arrebatamiento. Se van. Y luego dice en el verso 7, pero voy a sustentar a una parte de la descendencia de la mujer que se quedó por 1260 días, 3 años y medio. Verso 14, y luego a los otros por tiempos y la mitad de un tiempo, otros 3 años y medio. 3 años y medio más 3 años y medio, 7 años de gran tribulación, 7 años de tribulación, la 70ª semana de Daniel. Eso es tiempo de tribulación. Dice que Antipas, que estaba ahí, testigo, pero lo mataron. ¿Por qué? Porque estaba en el trono de Satanás, hermano. Estaba eso ahí, se había metido dentro de la iglesia. ¿Sabe usted que creo que en la ciudad de Oklahoma mandaron a hacer esa estatua? So pretexto de la libertad, que cada uno puede creer, hermano, lo que quiera. Pero miren los días difíciles que nos ha tocado vivir. Que en un país como Estados Unidos, que antes estaba, hermano, con todo en las cosas del Señor, permitan en un estado hacer una estatua del diablo. ¿No cree que es mucho? Voy a cerrar con esto. Ya me pasé 2 minutos. Regáleme 3 para terminar. Apocalipsis 10:4. Después que los 7 truenos hablaron, subraya ahí, 7 truenos. Iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan dijo: estos son los sellos, los 7 sellos, los voy a escribir. Señor, son las copas, las voy a escribir. Señor, son las trompetas, las voy a escribir. Señor, estos truenos los voy a escribir. No, le dijo el Señor, los 7 truenos no. Apocalipsis 10. En el verso 7 le dice: ¿sabes qué? Guárdalos para los días de tribulación. Oiga, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté para tocar la trompeta ese 7º ángel, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Quiere decir, hermano, que cuando estaba Juan, hermano, hoy sí sirvió, mire. Juan, igual que Moisés, sabe que Dios hablaba por truenos. Y cuando Dios, hermano, le hablaba ahí a Juan, él entendió cómo Dios, hermano, le estaba hablando. Y entonces, fíjese que aquí déjeme poner esto, porque cuando le estaba hablando ahí, hermano, en medio de los truenos, cada vez que hablaba era como un trueno.
Y entonces, se recuerda que esto lo hemos visto en Moisés. Entonces, cuando sonaban los truenos, él tuvo la revelación y escribió. Y le dicen: ¿sabes qué? No lo escriba, los guárdalo. Usted tiene el Apocalipsis 10 ahí, porque esos van a ser revelados en la tribulación. Ahora, está lloviendo fuerte. Ahora, ¿sabe qué? Dice que todo el misterio de Dios se va a consumar en los días. Diga conmigo: en los días. Con fuerza: en los días. Porque esa es la frase. Los días de Elías, los días de Noé, los días de Lot, los días de Cristo, los días de Herodes, todo. Y dice: en los días del séptimo ángel, porque el séptimo ángel va a tocar, hermano, su séptima trompeta. Ahora, aquí voy a terminar. Póngame cuidado en esto. Este es un punto diametral de doctrina. Si se estaba durmiendo, hermano, sacúdase por favor, pero que esto es importante. Un punto muy importante, que si usted no lo sabe se puede meter en error. Algunos dicen: pastor, ¿la iglesia va a pasar la gran tribulación? Oiga, porque, ¿cómo dicen ellos? Porque el Señor dice que a la final trompeta se va a consumar todo. Y vemos aquí que aquí está el séptimo ángel, porque son 7 trompetas, y el séptimo ángel está pronto para tocar la séptima trompeta. Entonces ellos dicen: cuando toque la séptima trompeta se acaba todo. Pero note, pastor, que la iglesia pasó toda la tribulación. Porque, pastor, será tocado trompeta. Ahí lo dice en Corintios 15. Mire, ¿alguien tiene su Biblia? Ahorita voy al tiempo. ¿Alguien tiene su Biblia ahí? Corintios 15, 51. Ahorita vamos a ir a las preguntas. 1 Corintios 15, 51. Esto lo tengo que enseñar así, hermano. ¿Alguien lo tiene? Amén. A ver, ¿cómo dice? He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sigo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces me dice: pastor, mire, a la final trompeta los muertos van a ser entonces transformados. Y entonces me dice: ya vio, a la final trompeta, cuando el ángel toque la séptima trompeta, ahí va a ser todo. Entonces ya pasaron los sellos, las copas, ya nos llevamos todo el Apocalipsis encima. Entonces, hermano, y entonces me bajo una lucita de Dios y le digo: ¿y por qué me lees Corintios 15, 51? Porque, pastor, este es un verso que tiene referencia a Tesalonicenses 4, cuando hablan del arrebatamiento, que los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Ahí habla transformación. Sí, tienes toda la razón. Un punto importante: Corintios 15 hace referencia a Tesalonicenses 4. ¿Va conmigo? Y Tesalonicenses dice: con voz de armando, con voz de arcángel y con trompeta. No es trompeta de ángel, es trompeta que Dios mismo toca. Entonces, si hace referencia a Tesalonicenses con Corintios, la trompeta que me habla ahí, la trompeta de Dios. ¿Me doy a entender? Porque la voz de la séptima trompeta, como quien dice la última trompeta, cuidado, esas son trompetas de ángeles para los juicios sobre la tierra. Pero nosotros, como pueblo de Dios, nuestro oído no está para las 7 trompetas de los ángeles, hermano. Nuestro oído está para la trompeta de Dios, que va a ser tocada cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Aleluya, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Vamos a comenzar aquí con la pregunta. Solo es usted solo para que lo tenga ahí, el resumen. Todo comenzó con Juan preparando los días de persecución, los días de Herodes, los días de Cristo, su manifestación, los días de Elías, el arrebatamiento, los días de Noé, la exopolítica, los días de Lot, la manipulación, los días de Antipas en medio de la tribulación, y del séptimo ángel, la consumación de todo el secreto. Ahí está.
Si usted se durmió todo el culto, tómele foto y ahí va el mensaje. Ok, vamos a ver las preguntas en el nombre del Señor. En nombre de Jesús. Hay muchas, príncipe, Así que no, ya sé, mi amor, eso. ¿Sabe qué me dice? Que nadie se dé cuenta. Cuando te digo que hay muchas, es que no te tardes en contestar. Está bien. Son secretos pastorales. Está bien, mi amor, dale pues. bendiciones, pastor. Soy maestra y me he estado tocando vivir ahora mismo que soy parte de a nivel nacional de un grupo de docentes que en diciembre estaremos firmando un acuerdo de construcción de paz y convivencia y ciudadanía. Este es un pacto con Colombia. A simple vista es hermoso porque es no a la violencia, no al bullying, aceptación, respeto. Pero me di a la tarea de leer e investigar y el trasfondo es que viene de todos los centros educativos una ley donde el género sea el mismo. Y se permita a los niños que creen que son niñas usar uniforme de niñas, usar los baños de niñas, etcétera, y aceptar la convivencia y no hablar de sexo femenino ni sexo masculino, sino que un sexo igualitario. Es terrible porque lo lanzan muy hermoso en las escuelas y el sistema educativo lo ha recibido muy bien. Pero este es el mismo fondo. En Colombia ya está la ley y en el 2017 entrará en vigencia en nuestro país. Yo formo parte de este grupo seleccionado a nivel nacional que pone a temblar y me pone a temblar saber que en nuestra niñez, pero no negaré mi fe, dice, y haré lo que Dios quiere que me envíen a hacer. No es casualidad que pase esto. Hermano, usted sabe que yo soy muy delicado para eso. Yo ya una vez se lo repetí, mi mejor política es no ser político. Pero ¿cómo me voy yo, hermano, yo allá? Tenía 2 años o 3 años de haberles quedado mal a ellos por estar con Inosca y en todo su proceso médico. Yo no fui con ellos y terminé de predicar, me fui a sentar con 2 pastores y me dijo, yo sí leí las 490 y algo de páginas. Y pastor, mire, y me empezó a contar lo que yo le dije y mire que era de Dios. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nuestra tarea, ¿sabe qué es? Ahora que estamos en oración y ayuno, usted tiene que participar, hermano. ¿Cuántos somos de la iglesia de Cristo? Es su tarea participar. Su tarea participar, muy importante. La Biblia dice que oremos por los que están en eminencia para que tomen sabias decisiones. Entonces hay que orar y clamarle al Señor. Hermano, queremos paz, sí, pero no a ese precio. ¿Sabe que yo estaba oyendo a personajes de aquel país? Y uno de los principales ministros ahí lo pusieron, hermano, y él dice, el hombre no nace, el hombre se hace. La mujer no nace, la mujer se hace. No, hermano. Y se vio cómo se estaban contradiciendo antes. Por eso hay que tener paciencia y si vamos a firmar algo hay que leerlo completito. A veces uno le dice, firme esto, pero urge. Espérese, mejor si tiene varias páginas, si tiene letritas pequeñas, mejor hay que leerlo. Hay que orar por los que están en eminencia para que tomen sabias decisiones. Sigamos. Bendiciones, pastor. ¿Hay alguna diferencia o peso espiritual para que la iglesia moderna pueda usar el nombre de Yahweh o de Jehová traducido al español? Yo voy, hermano, a la carga con esto. Yo quiero que usted me conozca para los que son nuevos. Los que ya tienen conmigo mucho tiempo lo sabrán. Yo tengo 25 años de estudiar hebreo. Eso es lo que tengo. No en una escuela, no con un maestro. No. Ahí en la escritura. Tengo esas herramientas que Dios me dio. Estos que todos tienen aquí, hermano, al Señor me las dio a mí hace 25 años. Cuando yo vine, por favor, esto Dios me lo dio. Esto no es, no voy a decir, wow, qué lindo mi pastor, wow. No, por alguna razón Dios me lo dio. Y hermano, yo le decía, Señor, ¿cómo no estudié yo inglés? ¿Sabe qué tenía que hacer? Ver lo que decía la Strong, porque hasta así me lo tuve que aprender. La Strong Concordance. ¿Do you understand? ¿Qué, hermano? La concordancia Strong, hombre. Pero yo, la Strong Concordance. Y ver lo que decía, hermano, que no había computadora ahí todavía bien. Y entonces, hermano, ir a mi amansa pastores y ver esta palabra. Esto significa en español. Dios sabe que llenaba un escritorio de aquí para acá. Ahí su pastora le puede contar con toda la Biblia, todos los diccionarios. Pero después, hermano, empezó la tecnología. Usted le da copy, lo pasa para acá, lo pega, se lo traduce y es rápido. Entonces, por la pregunta, yo creo, hermano, que el hebreo es
lo puro, lo que Dios nos dio. Esta calidad hay que buscarlo. Pero por alguna razón Dios permitió que el Nuevo Testamento esté en griego. Por eso le decía en la cruz, decía Jesús Rey de los Judíos, en hebreo, en griego y en el idioma que hablaban ahí. Entonces a mí Dios me habló a mi corazón y me dijo: Germán, estudia hebreo, pero estudia griego también, y tienes que predicarlo en el idioma donde estés. Entonces, si usted quiere decirle Yahweh, Yahvé, Jehová, Jehová, hermano, YHWH, Hashem, no tengo problema. Si usted quiere que en lugar de bendiciones le diga Shalom, no tengo problema. Pero note usted que no todos, algunos quieren quitar, hermano, decirte el griego no sirve, el griego es una basura, eso es como la contaminación. Entonces, ya, sí, tiene razón, voy al hebreo. Y entonces el Nuevo Testamento es que está en griego, entonces es una basura, no me sirve, está contaminado. Ya le quitaron, hermano, todo el Nuevo Testamento. ¿Y qué hacen entonces? Regresarlo, hermano, al Antiguo Testamento. Y ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora no solo es un idioma, ahora hay que conocerlo todo. Y Dios a usted y a mí nos ha puesto en esta tecnología, en estos años, para que usted pueda ir y con sus propios ojos ver todo lo que corresponde a las cosas de Dios. Dios, cuando fue y le salió al paso, hermano, a Saulo, dice que le dijo: Saulo, Saulo, en su idioma. Hermano, ¿alguien tendrá ese pasaje? Tiene que estar en Hechos 9. Dice, cuando Dios le habló en su idioma arameo. ¿Se imagina que Dios le salga a usted yendo camino a Tela y que le hable en hebreo o le hable en griego? No va a entender nada. Dios nos va a hablar en nuestro idioma. Ahora sí, estudiamos el hebreo, sus raíces hay que verlas bien, el griego también, porque al final ahí va a estar todo, hermano, la limpieza, todo lo que nos han dado. Le voy a decir algo. A mí me gusta leer el Código Real. Es un Nuevo Testamento que lo sacaron, dicen ellos, del hebreo. Pero lindo la gran mayoría. Solo tiene un problema: que nunca va a leer ahí que dicen que a Jesús hay que adorarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no ponen eso? Porque como son hebreos, no quieren, ellos no reconocen a Jesús como Dios, no quieren que usted lo reconozca como Dios. Y le voy a contar algo: que usted lo haya reconocido como Dios no es por griego, hebreo o español, es por revelación que Dios nos ha dado. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Bendiciones, pastor. Tengo una duda acerca de lo que usted nos ha enseñado, acerca de la muerte. Después de que aquel hombre muere, va a un lugar donde espera el juicio. Mi pregunta es: ¿qué va a pasar con Elías y Enoc, que se fueron sin ver muerte? ¿Vendrán ellos nuevamente a la tierra? ¿Conocerán muerte aquí? Y si vendrán, ¿en qué tiempo lo harán? Muchas gracias. Hebreos 9:27 dice que está determinado que el hombre muere una vez y después el juicio. Pero recuérdese que hay género de muerte. Por ejemplo, cuando Adán muere, dice que abriendo sus ojos se dio cuenta que estaba desnudo. Su género de muerte fue un abrir y cerrar de ojos. Cuando la iglesia, hermano, venga el Señor y los que estemos vivos, dice Corintios 15:51, en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el género de muerte. Es hermano, de un instante, es en un segundito. Entonces, si Enoc va a regresar, si los dos testigos que dice Apocalipsis 11 van a regresar, yo no sé si serán Enoc o Elías. Yo creo que serán Moisés y Elías. Aparecen en el monte de la transfiguración. Pero también puede ser otro que no ha muerto. Para mí es Juan. Usted lo puede leer otro día en Apocalipsis capítulo 10. Entonces, por la respuesta que yo le daría es: hasta el día de hoy yo creo que los dos testigos son Moisés y Elías. Porque ellos no van a venir a San Pedro Sula, no van a ir a Argentina, no van a ir a Estados Unidos. Ellos van a ir ¿a dónde? ¿Dónde van a aparecer? ¿En dónde? En Israel. Ahí van a aparecer. Allá para ellos son ellos. Entonces puede ser, no está establecido exactamente qué, podemos sacar conclusiones, pero todavía para mí lo que me hace ver por lo que la Biblia dice en Apocalipsis 11 es que sean Moisés y Elías. Pastor, y entonces Enoc, en un abrir y cerrar de ojos, puede ser su género de muerte. Sigamos. Bendiciones, pastor. Solo una pregunta: ¿podía decirme en dónde se encuentra el texto donde Dios sigue creando? Porque parece que usted lo mencionó un día. Sí, esto está en la versión de las Américas, en uno de los salmos, en el Salmo 100. En la versión de las Américas dice: aún por crear, aún por,
Dice naciones aún por, Dios mío, aún por crear, creo que dice. Bueno, lo tendría que revisar, pero es la versión de las Américas. En uno de los salmos, ciento y algo, siento lo mucho no recordarme de dónde está el texto, pero sí está en el ciento algo. Si usted tiene la versión de las Américas y pone aún por en los salmos, ahí le va a aparecer. Sigamos. Tal vez ustedes lo pueden buscar aquí en la LBLA. Ahí está. Bendiciones, pastor. ¿Qué tan cierto es que ahora la televisión muestra los días de Noé a fin de entretener como las películas? Que la televisión presenta los días de Noé. Sí, como que son como que está Por la película que hay. sí, a fin de entretener, dice. Hermano, mire, digamos, yo no sé, ¿alguno de ustedes vio la película esta de Noé que acaba de pasar? Tenía algunas cosas que no iban con la escritura, ¿verdad? Está bien. Yo veo una serie, no es novela, una serie que se llama Moisés. Y yo le diría que el 90% de lo que está ahí, por eso es que estoy picado, hermano. Ahorita que lleguemos con Ninosca a la casa, ¿qué crees? Cenamos y a ver nuestra serie. Moisés de los 10 mandamentos. Es brasilera. Bueno, sigamos. Porque ya me dijeron que conteste rápido. ¿No consiguieron el verso? ¿Ah? A ver qué dice. Dice, ¿Qué es eso? Estoy bromeando que le tengo confianza. Perdóneme, hermano. Ya serio. Sí, hermano varón, Ramón de Dios. Sí, sí. esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo, aún por crearse, alabe al Señor. Ok, ¿qué es? Salmo 102, 18. Bueno, sigamos pues. Perdón, es que le tengo confianza, somos amigos desde niños. Salmo 102, 17. 18. Me equivoqué. Bendiciones, pastor. Mi Ay, nombre Ramón. es Andrea. Perdón. ¿Vuelvo a repetir? Perdóname, no me regañes. Bendiciones, pastor. Mi nombre es Andrea. Tengo 13 años y mi pregunta es, si es verdad que existen demonios que hacen que las oraciones no lleguen al cielo, quisiera saber si existieron o no y si siguen existiendo. ¿Hay demonios? Sí hay demonios que pueden quitarte que las oraciones lleguen al cielo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Dos cosas te voy a decir. Bueno, 13 años, ¿verdad? Ya a los 12 llegó el Señor al templo. Demonios sí hay, que son espíritus que los descorporizaron y que son enemigos de nosotros. Sí, número uno. Número dos, lo que nos puede estorbar las oraciones está en primera de Pedro 3:1. Cuando uno está con líos con su mujer, eso sí puede estorbar las oraciones. Pero que lleguen al cielo, pueden haber guerras espirituales según Daniel. Pero a Daniel le dijeron, desde el momento que oraste, yo te oí. Ya lo sabe el Señor. Pero la respuesta, hay pelea en los cielos y se va a tardar. Entonces, si hay demonios, no pueden estorbarte tus oraciones. Las oraciones siempre van a llegar. Y lo único que le estorba a uno es, ¿lo tienen ahí? 1 Pedro 3:1, o estoy mal. Dice, vuestras oraciones serán. Bueno, sigamos. Bendiciones, pastor. Mi pregunta es, si hay una persona que recibe a Cristo en los últimos días, ¿se salvará aunque recién haya ido a los caminos de Cristo? Sí, claro. Y cuando sea la venida de Cristo, ¿seremos todos juntos juzgados? Cada vez que alguien se muere, va al bimá de Cristo. Entonces cada uno, conforme va muriendo, va al tribunal de Cristo y lo califican. Tuviste una muerte, un buen morir, ¿se recuerda que le hemos hablado? Cuando venga el Señor en las nubes, tú te vas a ir. ¿Tuviste un mal morir? Todavía no. Te falta, tú vas para otro turno de resurrección. Los turnos de resurrección están en 1 Corintios 15:20. Ahí están. Sigamos. Perdón, entonces el que recibió a Cristo se va. El ladrón en la cruz, hermano, solo está, que dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones, entre tanto que se dice hoy. Sigamos. Bendiciones, pastor. Pastor, me incomoda que muchos servidores de varios equipos se saquen las cejas. Y ya Esos son los días de a saber Noé. de quién, hermano. Entonces, ok. Y
me incomoda y me indigna que los pongan al frente. Ah, que son varones, dicen los. Claro. Ay, Dios santo. Entonces dice, no, pero no sé si eso me está cargando. Yo creo que esto está mal porque los varones se tienen que comportar como tal. Como tales, está bien. Si usted mira alguno, ahí tómele foto y va a decir al anciano, mire este hermano, fíjese que se está haciendo cejacure, ¿cómo se llamará? Bueno, sigamos. Con la fusión de Bayer y Monsanto, ahora ellos parecen más del 50% de la venta de semillas en el mundo. Monsanto, todas sus semillas son modificadas, creo yo, genéticamente modificadas. Esta función puede llegar a la quiebra al resto de los vendedores de semillas en el mundo y así crear un monopolio mundial, obligando al consumidor a comprar alimentos genéticamente manipulados, sí, capaces e incluso de alterar la capacidad de razonamiento o de juicio de un niño, dice aquí. Bueno, todo lo que yo no quise decir ya lo dijo la hermana. Ok. Exactamente es eso, exactamente. El hermano que hizo la acotación, por ahí vamos, por ahí vamos. Si va a quedar y se llega a tener ahorita no tiene todo el porcentaje, ¿no? Eso, pero ya empezaron. Si alguna vez queda todo lo que vayamos a comer genéticamente modificado, por eso alguna vez lo hablamos, no nos toca, hermano, creo que para estos días finales, para estos días escatológicos, para estos días difíciles, es que nunca, hermano, hay que olvidarse de orar antes de comer. Usted no sabe si lo que le están dando está modificado. Y si está modificado, puede ser que no pase nada, o puede ser que sí al final nos dañen nuestro ADN, nuestra genética, nos enfermen. Sigamos. Bendiciones, pastor. Renuncio, sigamos. Renunciamos. Renunciamos. Bendiciones, pastor. En uno de los discipulados me explicaron que al cielo no puede subir carne. ¿Y cómo nos explica que Elías subió sin ver muerte? ¿Él está vivo allá en el cielo? Sí. ¿De qué manera? A ese discipulado que estás yendo, el discipulador anda chanfleado. Entonces tienes que ir con el hermano Gerardo Saiba y decirle al maestro que me mandó, ni se sabe la Biblia. La Biblia dice, carne y sangre no heredarán el reino, pero carne y hueso sí. ¿Se recuerda cuando el Señor resucitó? Un espíritu, no, le dijo, vení, mira la herida que tengo aquí, porque un espíritu no tiene carne y ¿qué más? Y huesos como veis que yo tengo. Lo que nos van a quitar es la sangre y luego ya nos pueden transformar a la imagen del Cristo glorificado que está ahora. Ese es el cuerpo que vamos a tener. Entonces dígale al discipulador, fíjate que hice la pregunta y el pastor dijo que estabas chanfleado, porque tienes que estudiar más la Biblia, porque la Biblia dice que carne y sangre no heredarán, pero carne y huesos, seguro que sí. Sigamos. Bendiciones, pastor. Mi padre ha visto varios videos acerca de los reptilianos. Son estas creaciones semejantes a los Nefilim. Quisiera saber su opinión al respecto. Muchas gracias. Le diría que los he investigado y todavía no me atrevo a decir nada, porque no sé si es información o desinformación. Me atrevo a abrir mi corazón y decirle, no los he mencionado porque no tengo todavía la certeza. Por lo demás, todo lo que yo tengo certeza y lo veo en la escritura lo digo, pero los reptilianos todavía no. Ya dicen que son, mire, que descendencia de la serpiente con Eva, pero me cuesta un poquitito, aunque presentan, ¿verdad?, los reyes de otras civilizaciones antiguas que todo era con serpientes. Yo estoy de acuerdo, pero ya para ver un reptiliano ya es un poquito más difícil. O sea que cuando ya lo investigue bien, voy a decir algo, pero por el momento creo hasta el día de hoy que esta es información. Si alguna vez ya tengo mejor la información, yo le voy a decir lo que pienso, pero por el momento creo yo. Eso póntemelo a mí nada más, que creo que es desinformación. Sigamos. Bendiciones, pastor. Si alguien ya bautizado se quedó después del arrebatamiento, ¿será que es salvo? Sí, claro. Es un hijo en desobediencia. Es un hijo que manchó sus vestiduras. ¿Dónde va a limpiar sus vestiduras? Apocalipsis 7:14. Y estos, decía Juan, esta multitud que viene aquí, ¿de dónde vienen?
estos son los que se quedaron, ¿qué dice? A lavar sus vestiduras con la sangre del cordero. ¿Y de dónde vienen? De la gran tribulación. Sigamos. Hay varias consultas con respecto a esto, entonces te las voy a resumir. ¿Cómo distinguir los profetas en los tiempos finales? Porque hay gente que llega a las casas a profetizar, que si ellos no vienen de parte de la iglesia, ellos los reciben o no los tienen que recibir. ¿Cómo van a ser la voz de Dios en los últimos tiempos? Con respecto a la profecía, ¿cómo se va a manejar la profecía en los últimos tiempos? Yo creo que no es cómo se va a manejar en los últimos tiempos, sino cómo se ha manejado siempre. Eso es muy importante. Ahora nos reunimos en una iglesia y dice que el que tiene palabra de Dios, que la dé, y los demás, ¿qué dice? ¿No se recuerda qué dice los demás? ¿Qué? ¿Juzgamos? Usted puede decir, no es así. No juzgue, hermano, el vaso, no, que usted la profecía, oígala, no, usted está en su derecho. Si colisiona con la escritura, hermano, no. Una hermana se fue muy molesta de la iglesia porque ella llegaba, yo le he contado, así dice el Señor, pueblo mío, si vuelves a irte al mundo, mis garras estarán sobre tu espalda. Yo decía, no, hijita, eso no es así. Así me lo dio el Señor, a saber que el Señor, el mío no tiene garras. Entonces, la profecía en el Nuevo Testamento es para edificar, consolar y exhortar. Ya lo expliqué una vez aquí. ¿Exhortar qué es? ¿Regañar? ¿Exhortar qué es? Es darle ánimo, darle aliento. Para eso es la profecía. Entonces, si hay alguien, hermano, y por favor no se deje engañar que algunos, yo soy profeta allá en Ebenezer, dígale usted, no, el pastor nunca ha dicho nada de eso. Porque a veces la gente va y llega a las casas con profecías. Yo digo, si usted, mire, yo no lo recibiría, pero si alguna vez, dígale, permítame, voy a hablarle al pastor. Sí, aló, sí, a ver, dime, ¿qué es lo que? Pastor, fíjese que me dan una profecía. Hermano, cuénteme cuál es la profecía. No, esto es entre usted y yo. Entonces sí dude, hermano. Mire, el que tenga que dar profecía. Ahora, si aquí adentro hay alguien que le va a dar profecía, entonces dígale, no me lo dé a solas. A ver, llamemos a alguien. Mire, el anciano, venga anciano, fíjese que él tiene una palabra para mí. Puede ser que sea de Dios. Puede ser que sea de Dios, pero puede ser que no sea de Dios. Entonces, si usted es muy nuevo, entonces que mejor, hermano, pueda tener un anciano ahí cerca. No se deje que le profeticen a domicilio, hermano, ni por teléfono. Dios lo bendiga, hermano. Le hablo aquí. El Señor me ha despertado con una profecía. Allá en la iglesia, no. El Señor me dijo que entre usted y yo nada más. Ay, hermano. Dígale, yo te cuento que no estoy solo. Yo pertenezco a una iglesia. Somos un solo cuerpo. Así que necesito que esté alguien para que me profetices. Porque si no, o le van a sacar dinero o lo van a manipular. ¿Cómo puede ser una profecía que le digan a alguien, a ti que estás casado, dice el Señor que te vayas a predicar a Turquía y que te vayas, dejas a tu familia? Eso no va con lo que dice la Escritura. La Escritura dice, cuando aquel quería despedirse de su familia, dice que Jesús le dijo, el que puso la mano en el arado no mira para atrás. Como el quien dice, te llamé casado, ve con toda la familia. Me parece muy raro que a usted, hermana, o a usted, hermano, lo llame el Señor y diga, deja tu familia, tú sígueme. Mire, Lot tenía su familia y el Señor le dijo, agárrala y llévatela toda. A Noé viene un diluvio, mete a toda tu familia. El fluir de Dios es por familias. A ver, 5 minutitos más y nos vamos. Y en la medida que seamos firmes frente a eso, los falsos profetas van a desaparecer. Porque nosotros no podemos estar, porque también eso puede ser un indicio en nosotros de ocultismo, porque el que buscaba agoreros en el mundo ahora quiere buscar profetas. Dios puede hablar directamente con nosotros perfectamente, porque ahora ya se rasgó el velo y nosotros tenemos que ser firmes frente a la gente. Usted tiene acceso directo, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Bueno, vamos a ver, ¿qué más tenemos? Bendiciones, pastor. Sé que esto no tiene que ver mucho, pero sí tiene que ver mucho porque tiene que ver contigo. Así que tiene que ver bastante. Ok. Hay una religión que dice que tú tuerces la palabra del Señor y que yo no supe, y dice la persona que ella no supo qué contestar, porque ellos dicen que el infierno no existe. Ya sabemos quiénes son. Okay. Ay, Dios mío. Pero dice que sería bueno que tú respondieras. Ellos dicen que yo tuerzo y que qué más. Porque tú decís que
ellos dicen que el infierno no existe, pero tú decís que sí. La Biblia dice, yo no. Lo que diga la Biblia, yo lo voy a predicar por todos los lugares, hermano. Ahí sí que. ¿Sabe qué? Conténtele usted, dígale, vaya, sí está bien, voy a orar por mi pastor. Pero hay una cosa que sí dice en la Biblia certero y en la suya también. Si usted no reconoce a Cristo como Dios, usted se va a perder. No, yo solo en el Padre. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Si no recibe al Hijo, no tiene al Padre. Bueno. Bendiciones. Bendiciones, pastor y pastora, dice. Tengo una consulta. Me han dicho que antes de la venida de Dios, los niños menores de 5 años van a morir, pues está saliendo por las noticias que en Estados Unidos hay temor por causa de unos payasos que se han levantado en contra de los niños, dice. Pues esos son payasos. ¿Será cierto? Okay. Pues yo qué le puedo decir, payasos, ¿verdad? Que dicen que diga quien diga, usted y yo vamos a leer la escritura. Entonces cuando alguien diga, ¿y los niños? ¿Qué dice el Señor? De los niños es el reino de los cielos. Así que de ellos es, y eso no se lo va a quitar nadie. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Bueno, vamos, porque ya los hermanos están con ganas de comer. Voy corriendo. Con que no sea lombriz. Bendiciones, pastor. Mi duda es, ninguna cosa creada por las manos del hombre entrará al reino de los cielos. Los niños formados por el ADN extraídos de nosotros, ¿cómo podrán entrar? O por la fertilización in vitro. O un nefilim si se cruza con la raza humana, el fruto de esta relación, ¿qué destino tiene? Sí, ahí ya me pusieron, pero a tres las manzanas, ¿verdad? Primero, número uno. Dice que los que estamos ahora, dice que los hijos de Dios no nacen por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, eso es genética, ni por voluntad de varón, sino que los niños, hermano, o los nacidos en Dios, dice que esos son los que entran, los que nacieron de Dios. Eso está en Juan capítulo 1, verso 11, 12 y 13. Entonces yo tendría que decirle que para ver a quién entra y quién no entra es el que nació del Espíritu, nada más. Pudo haber nacido de pastores, de apóstoles, lo que usted quiera, pero eso no vale allá. Aquí no vale experimentos. Esta es la sangre del más santo y la sangre de la más santa para que nazca un santito. No. Aquí no es por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, Juan 1:12, sino los que son hijos de Dios son los que son nacidos por el Espíritu. Entonces ahora yo entiendo, ¿verdad? Que allá dicen, pastor, pero y si es, por ejemplo, un clon, ¿qué espíritu va a llevar? Ya nos quitaron el aire, ¿verdad? Como quien dice, vámonos. Entonces yo le diría que solo el que nace de Dios es el que se salva. Y ese nacimiento es de arriba, no tiene que ver ni la religión ni el convencimiento humano. Esto es, el que nació de arriba se salva y el que no nació de arriba se pierde. La última, porque ya nos quitaron el aire. Voy a regatearte 2, porque hay una que sí la tenés que responder y la otra también. Una es de una ¿Qué niña. hacemos, hermano? Una es de una nena de 7 años que dice que quiere saber si se puede bautizar y quiere saber que cuando venga el Señor, quiero saber cuando venga el Señor qué iglesia va a ser la arrebatada, dice ella. Bueno, número 1, mi amorcito lindo de 7 añitos, tú no necesitas bautizarte, eres una niña todavía. Jesús fue al templo a los 12 años. Entonces yo diría que esperes un poquito ahí a los 12 años. Pero si cuando ya tengas 10 vuelves a tener esto, te prometo que hablamos con papá y mamá y hacemos un caso especial. Pero tú eres una niña todavía y yo creo que los niños es el reino de los cielos. Así que estate tranquila un poquitito, porque si no, dentro de 8 años, si el Señor no ha venido, más a decir, cuando yo tenía, usted me bautizó de 7, yo ni sabía lo que hacía. Entonces mejor nos evitamos un poquitito eso para no bautizar niños, porque los niños no lo necesitan. Ok, ¿cuál era la otra que tenía? Hay muchas. ¿La misma de 7 años? Dice, pero ¿A qué iglesia se va? Ajá. Es que no es iglesia Benecer, iglesia X, Y o Z. Para poder irse con el Señor hay que haber guardado uno sus vestiduras, seguir la paz y la santidad
sin la cual nadie verá al Señor. De todas las iglesias, de todos los lugares, todos somos una sola iglesia, y de ahí va a tomar el Señor a cada uno los que hayamos calificado. La última y nos vamos. Sin aire. Al enumerar, sí, ¿verdad? Nos vamos a resentir. Ok. Al enumerar estos días y cada una de las características, es posible que aparezca el anticristo antes de que seamos arrebatados, o el anticristo ya está en la tierra. Puede ser que ya esté, pero no se ha manifestado todavía como lo que realmente va a ser. Ay, se avise por aquel tiene características, pero solo son dimes y diretes. Lo que sí creo yo es que estamos viviendo los días últimos, los días finales. Amén y amén. Vamos a ponernos todos de pie. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a orar, ¿sabe para qué? Para que esto usted lo pueda digerir, estudiarlo, verlo, y que todo esto nos empuje a buscar la paz y la santidad. Padre, en el nombre de Cristo, estamos delante de ti, Señor, esta tarde. Gracias por tu pueblo. Recompénsale, mi Dios, ese esfuerzo. Te pido en el nombre de Cristo que lo lleves con paz, con bendición, y que toda la enseñanza produzca en nosotros el deseo de buscarte de todo corazón. Señor, te pido, intercedo por cada familia aquí representada, que nos tengas por dignos para escapar de lo que viene sobre la tierra. En el nombre de Cristo, amén y amén. Que Dios lo guarde, lo bendiga, y nos vemos el martes próximo.